bienvenidos a esta conversación con La Colmena. El día de hoy tenemos de invitados al doctor Fernando Bastidas Roballo, activista e investigador jurídico sobre derechos humanos del CDH, y al doctor Patricio Santiago León, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, egresado de Derecho y defensor público. Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar, estamos aquí efectivamente por los eventos que se han suscitado en el país en esta última semana en la penitenciaría del Litoral y lo terrible que ha pasado. Mi primera pregunta para ustedes sería un poco, ¿qué reacción tuvieron ustedes cuando escucharon esta noticia? ¿Qué dice de nosotros como sociedad los hechos que se suscitaron en el transcurso de esta semana? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Felicitarlos por esta iniciativa, por este programa digital que lo que busca es encontrar diálogos entre la comunidad y a través de esos diálogos analizar las situaciones que atraviesa nuestro país. Doctor y proponer León, soluciones. Discúlpeme ¿Sí? que lo interrumpa. ¿Será que podemos apagar y volver a prender sus cámaras que están ambos congelados? Ahí estamos. No sé si Fernando me escucha. Ya, ok, estamos. Ahora sí. Esto lo arreglamos en la edición, mil disculpas. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa que lo que busca es el diálogo entre la comunidad, observar las problemáticas que se dan en nuestra sociedad y encontrar soluciones. Respondiendo a su pregunta, realmente es muy lamentable lo que pasa en nuestro país a nivel del sistema de rehabilitación social. La impresión que nosotros como sociedad tenemos es que este sistema de rehabilitación social no funciona. ¿Y por qué lo decimos de esta manera? Porque estos hechos han sido reiterativos. Estos sucesos se vienen dando desde el año 2019, donde el anterior gobierno ya planteaba decretos de estado de excepción frente a la crisis carcelaria. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta omisión por parte del Estado? Las consecuencias han sido PPLs asesinados y en los últimos acontecimientos del 28 de septiembre del 2021 tenemos como resultado 116 PACLs asesinados. ¿Esto qué evidencia? Esto evidencia responsabilidad por parte del Estado. ¿Por qué? Por no garantizar la seguridad de los privados de la libertad como una de las obligaciones que tienen los estados, y así lo ha propuesto y lo dictamina la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias, en sus diferentes dictámenes de control a los estados de excepción que han sido en este caso reiterativos. Entre ellas también se ha hecho caso omiso a las obligaciones que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellas los principios y las buenas prácticas de la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, que son dictadas por la CIDH, en la que ya establecían de que se deben de establecer mecanismos para proteger la seguridad, la vida, la integridad física, en todas sus dimensiones, en su dimensión física, en su dimensión psicológica, en su dimensión sexual. Y lo reiteraron pero sin esta embargo, semana no se ha cumplido. públicamente. Sin embargo, eso no se ha cumplido. Y ahí están los resultados, muy lamentables, y lo podemos decir así categóricamente, aquí hay responsabilidad del Estado. De acuerdo, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, sí, justamente comparto bastante lo que dice Patricio. Bueno, agradezco bastante la invitación que se hace. Justo nosotros hemos realizado una visita a fin de levantar información sobre lo que ocurre ya en territorio. Primero en el punto, supuestamente punto de información que habilitó el presidente Guillermo Lasso. También hemos acudido a criminalística y hemos acudido a
a la penitenciaría, ¿no? Y el mensaje que nos da es que nuevamente el Estado no es capaz, como mencionaba Patricio, de ejecutar una política pública integral, en este caso de materia penitenciaria, y que tampoco tiene una voluntad política de hacerlo, porque fíjense bien que justamente en la masacre del año pasado, la Corte Constitucional le exhortó al organismo técnico de rehabilitación social a poder mejorar su política penitenciaria. La Corte le dijo, esto no es un plan de acción, esto no es una política pública integral, mejórala. Y lo que hizo el organismo fue sancionar nuevamente, se posicionó una nueva política pública, se votó porque dentro de ese directorio se vota y la Defensoría del Pueblo votó en contra porque nuevamente se propuso una política penitenciaria restrictiva en cuanto a la participación y también a la inclusión de los derechos de las personas privadas de libertad. Y el mayor error es que creer que una política pública penitenciaria es una política pública con un enfoque securitista, ¿no? O sea, no sirve de nada. Si se crean más prisiones, no sirve de nada si meto un tanque de guerra a la prisión. Entonces, justamente la primera impresión que tuvimos cuando nos enteramos de todo esto, bueno, es el resultado principal de la mala aplicación de la política pública, que hemos venido exigiendo, reclamando, denunciando desde hace varios tiempos atrás. Entonces, esa podría ser como que la primera impresión como organismo de derechos humanos acá en Guayaquil. Correcto. Y en este mismo sentido, podríamos un poco inferir o podemos concluir que una de las razones por las que el país le tiene tal como desidia a todo el sistema carcelario es porque como sociedad consideramos que en las cárceles están como los ciudadanos, por decirlo de alguna forma, de segunda categoría, parecería. Y en este sentido les pregunto a ustedes, ¿qué opinión les merece las declaraciones que dio el presidente en las que parecería sugerir justamente esto, este mismo discurso del ciudadano de segunda categoría, al decir que no nos preocupemos porque no fallecieron ni guías penitenciarios, ni policías, ni civiles? Yo pregunto entonces, ¿qué son los PPLs? Bueno, creo que hay que tener en claro algo. Nuestro Estado es un modelo de Estado que tiene como fundamento el respeto a la dignidad de las personas. La dignidad es como que el contenido esencial de todos los derechos constitucionales que están enmarcados en nuestra Constitución y en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Bajo esa óptica es que nuestra Constitución establece que las personas privadas de la libertad son un grupo de población que requiere atención de forma prioritaria. ¿Y por qué de forma prioritaria? Porque son grupos vulnerables. ¿En qué recae esta vulnerabilidad que tienen los privados de la libertad? Recae en que ellos pierden su autonomía. Ellos no pueden por sí solos valerse. Y es ahí donde interviene el Estado, precisamente para respetarlos como personas, para garantizar sus derechos, porque tienen dignidad. Es que el Estado entra en su rol de garante, ¿sí? Y le debe de garantizar todas las condiciones materiales a efectos de que tengan una calidad de vida en dignidad, y así no solamente lo ordena la Constitución, sino que lo ordena la Convención Americana de Derechos Humanos, lo ordena el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, lo ordena las Naciones Unidas en las reglas mínimas Nelson Mandela sobre el tratamiento de reclusos. Entonces, una apreciación de esa naturaleza, o si se maneja un discurso de esa manera, en querer invisibilizarlos, en querer discriminarlos, no es correcto, no es correcto. Son parte de nuestra sociedad, son vulnerables, merecen atención prioritaria y están todos sus derechos catalogados en la Constitución. Por lo tanto, debemos de considerar además de que las personas privadas de la libertad están en un momento en el cual el Estado entra como una organización que va a permitir su rehabilitación y reinsertarlos de nuevo a la sociedad para que puedan ejercer sus derechos y además volver a cumplir sus responsabilidades como ciudadanos.
Sí, bueno, justamente lo que mencionaba Patricio, ¿no? El ubicar a las personas privadas de libertad como personas sujetas de derechos, como un grupo de atención prioritaria, como lo señala la Constitución, y es que hay una obligación directa por parte del Estado porque están en manos del Estado, ¿no? Se les quita, como mencionaba Patricio, la autonomía que forma parte de la libertad, el Estado está en la posición de garante de ellos. Entonces, pero bueno, yo diría más bien que no tiene el discurso de ubicar a las personas privadas de libertad como un sujeto secundario, como personas que no son personas de bien, corresponde también a la lógica de la cárcel, ¿no? Y a la forma en la que el Estado lo usa, porque si comenzamos a analizar qué grupo de personas se encuentran en las cárceles, yo voy a ver una estadística en la que la mayoría de personas son pobres, la mayoría de personas han vivido en un contexto de violencia, entonces al final del día lo que yo hago es un ejercicio de criminalización de la pobreza, ¿no? Justo con todos estos tipos de delitos penales que no tienen un enfoque un poco más integral a propósito de la vida socioeconómica de la gente. Entonces, al final del día de la cárcel se convierte en un instrumento de encierro para poder reproducir más violencia y de paso en un estado en el cual ni siquiera se preocupa, ni siquiera genera una política pública integral en ese contexto. Perfecto, claro, estoy muy de acuerdo. De esta forma, un poco, hemos conversado que el Ecuador carece de una política pública, que se han reunido, que se votó incluso en contra de la Defensoría de la propuesta que se había hecho porque era un escueto y no cumplía con el estándar de una política pública carcelaria como tal, como debería ser. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo mínimo que debería tener una política pública carcelaria para ser medianamente exitosa? No podemos ser Suiza, pero podríamos tal vez evitar los 118 muertos. ¿Cuáles son los estándares internacionales mínimos? Bueno, quería contestar esa pregunta en función de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Hay un importante precedente, el 365-18-JH/21, que es reciente, es de marzo del 2021. En esta sentencia se analiza esta problemática de nuestro sistema carcelario. Y toma como base los sucesos, por eso digo que es algo preocupante y existe responsabilidad del Estado, porque tomó como base los sucesos ocurridos en febrero del 2021, que fueron asimismo masacres en los centros carcelarios. Y ahí analiza y desarrolla los derechos que tienen los privados de la libertad cuando se encuentran, en este caso, en manos del Estado, y analiza el derecho a la vida, analiza la integridad física, analiza la salud, analiza los derechos conexos, y precisamente establece de que los privados de la libertad tienen estos derechos. Pero ¿qué pasa? En esta sentencia no solamente analiza la parte o los elementos esenciales de estos derechos, sino que va más allá. Y ahí es donde considero que es el punto medular, y lo ha desarrollado nuestra jurisprudencia, es que todas estas violaciones a estos derechos, antes mencionados, están catalogados como una violación de carácter estructural y sistemática. ¿Por qué es estructural? Es estructural porque la institucionalidad, que es la encargada de proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, en este caso sería el Servicio Nacional Integral de Personas Adultas en Conflicto con la Ley y Adolescentes Infractores, SNAI, que es la encargada de velar por la protección de estos derechos, por múltiples factores, entre ellos por la falta de política pública y por la debilidad institucional. En lugar de solventar estos problemas, estas violaciones a la integridad física y a la vida, en lugar de solventarlas, por su debilidad institucional y por la falta de política pública, lo que hace es acrecentarlo, favorecerlo, y lo que tenemos como consecuencia es esto: muertes, asesinatos, masacres. Por eso es que la Corte Constitucional dice, un momento, este problema es estructural y además sistemático. ¿Y por qué sistemático?
Sistemático porque esto no es esporádico, esto no es aislado, esto viene dándose de manera recurrente. Hechos que desde el año 2019 se vienen dando, que han planteado estados de excepción, que la Corte Constitucional le ha dicho, usted no puede manejar esta problemática vía excepcional, sino tiene que manejarlo a través de una política pública integral. Y ahí es donde este precedente recomienda, en fundamento de los organismos internacionales y de la distinta jurisprudencia que ha desarrollado, ciertos mecanismos que pueden ayudarnos a solventar estos problemas. Entre ellos, primero, disminuir la sobrepoblación carcelaria y por ende el hacinamiento. Los datos estadísticos son alarmantes. El Centro de Privación de Libertad Guayas, la penitenciaría de Guayaquil, que tiene una capacidad aproximadamente de 5.000 personas, de 5.000 internos, que es la capacidad de su infraestructura. Lo que tenemos son 10.000 privados de la libertad aproximadamente. Es decir, tiene un hacinamiento de más del 99%. Y así lo dice en esta sentencia la Corte Constitucional. Entonces ese sería el primer mecanismo que debe de hacer el gobierno para poder, en este caso, empezar a erradicar este mal que afecta a la sociedad. Y da mayores mecanismos que los puedo mencionar más adelante. Y ahí, Patricio, yo me imagino que ahí debe incidir en este tema del hacinamiento, sin duda, el abuso de la prisión preventiva que existe en este país. ¿Qué porcentaje de las personas que están privadas de la libertad están bajo prisión preventiva? Bueno, de los datos que pude recabar, tengo un plan de transformación del sistema de rehabilitación social del año 2019 y hasta el 30 de octubre del 2019 teníamos una población carcelaria de 39.849, de los cuales PPLs procesados eran 14.250 hasta el 2019. En este caso... personas que están en prisión preventiva. Hasta el 2019, esos son los datos que tengo del proyecto de transformación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Sería más o menos los datos que se manejan. Prácticamente es un poco más de la mitad de lo que es la población carcelaria. Precisamente como usted lo dice, por el uso indiscriminado e irracional de la prisión preventiva. Una cifra espeluznante. Sí, bueno, primero, entonces, una de las primeras cosas del estándar un poco sería bajar el hacinamiento. ¿Qué más podríamos un poco incidir sobre los ámbitos, o sea, lo que necesitarían ellos para tener un estándar? ¿Cuál es el estándar mínimo como de calidad que deberían tener los PPLs, además de reducir el hacinamiento? Bueno, en realidad yo más bien diría que deberían cumplir todos los estándares, ¿no? Las PPL tienen los mismos derechos que una persona que está en libertad. El único derecho que ni siquiera pierde, sino que es restringido, es justamente de la movilización. Pero lo problemático aquí, cuando hablamos de personas en contexto de encierro, es la forma en la que el Estado tiene que garantizar estos derechos, que son a través de políticas públicas, en este caso políticas penitenciarias. Entonces, el problema más grande que hemos tenido en toda la región es que se considera una política pública penitenciaria con este enfoque de seguridad, ¿no? De hecho, cuando la Asamblea Nacional quiere referirse a algo sobre el sistema carcelario, la Comisión de Seguridad siempre es la que habla, y no debería tratar eso la Comisión de Seguridad, debería ser la Comisión de Derechos Humanos o inclusive la Comisión de Justicia, ¿no? Porque es un grupo de atención prioritaria. Yo no voy a hablar acerca de las fronteras o el cometimiento de delitos, de eso se encarga la policía, de eso se encargan los militares o cualquier otra institución aparte. Pero cuando estoy hablando de personas privadas de libertad, tiene que hablarse de un enfoque de derechos humanos y un enfoque integral. Entonces, justo en el auto resolutivo de la Corte Constitucional con respecto al decreto de estado de excepción que emitió Moreno el año pasado, señala de que primero lo que ocurre en la cárcel es un problema estructural, tal como lo dijo Patricio. Y por lo tanto, al ser un problema estructural, tiene que ir acompañado de una serie de políticas públicas integrales. Entonces, el primer error
la primera barrera, digamos, es esta falta de voluntad política que tiene el Estado para poder construir una política pública integral. Entonces, si al final del día quienes construyen esta política penitenciaria son los policías, o son personas que no tienen experiencia en rehabilitación social, al final eso no va a funcionar, ¿no? No funcionó el año pasado donde ocurrieron las masacres, no funciona este año donde están ocurriendo las masacres, y seguramente si no cambiamos este enfoque van a seguir ocurriendo, ¿no? Justo la Corte Constitucional menciona, porque al momento de generar esta resolución genera como que obligaciones directas a cada institución, al SNAI, a la Defensoría del Pueblo, al directorio técnico, y en el auto resolutivo que emitió ayer, menciona que con respecto al diseño de política pública con enfoque de derechos humanos, dice, esta Corte determina el cumplimiento defectuoso de esta medida, justamente porque no evidenció ni siquiera la participación de la sociedad civil y tampoco de la academia que trabaja con familiares de PPL, que es experta en rehabilitación social. Entonces, ¿cómo yo busco solucionar un problema estructural si no aplico políticas estructurales, ¿no? Porque hacer cárceles más grandes no funciona. Llenar de policías las cárceles no funciona. Ni siquiera me atrevo a decir a capacitar a los guías penitenciarios, aunque la Corte menciona que debe haber un fortalecimiento en ese sentido. Pero si yo no tengo la forma en la que yo rehabilito socialmente a esas personas, no voy a poder solucionar absolutamente nada. Y una de las observaciones que nosotros vamos a emitir dentro del informe que vamos a realizar es justamente esta falta de participación del Estado que ha tenido en el contexto de encierro de las personas. Por ejemplo, nosotros cuando fuimos a la penitenciaría logramos levantar una información de una persona anónima allí que tenía información oficial con respecto a que no sabían quiénes se encontraban dentro de los pabellones. Entonces, si no sabías quiénes se encontraban dentro de los pabellones, ¿cómo tú aseguras una rehabilitación social de quien ni siquiera conoces o de quien ni siquiera sabe dónde estás? ¿No? Entonces, justamente por ahí vamos evidenciando de que no hubo participación y que este discurso en realidad de mafias o de gente peleando por territorios, que pueda que sea verdad, no es la causa principal. El flujo de violencia, el flujo de creación de grupos delictivos viene desde hace años y fue por permisibilidad del Estado, ¿no? Y en estos momentos lo que estamos haciendo es pagar las consecuencias. Y seguramente el siguiente año pueda que haya otra masacre y otra masacre y otra masacre, porque el Estado lo que está haciendo es mitigar las consecuencias de una mala política penitenciaria ejecutada. De acuerdo, sí. Yo creo que podemos concluir sin duda que el tema carcelario no es necesariamente una sola cosa puntual, sino que es todo un sistema que tiene que ser transversal, desde la seguridad hasta el tema social, el tema de la familia. Es todo un aparataje estatal que tiene que estar destinado a garantizar efectivamente la situación de los PPL una vez que ellos ingresan a manos del Estado, como son las cárceles. Aquí yo quisiera saber cuál es su opinión un poco sobre, entendiendo este contexto, lo que ha dicho la ministra Vela, ¿ya? La pregunta sería un poco, ¿cómo ha sido como rediseño que se hizo del sistema carcelario cuando dejó de existir el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y pasó a ser el Ministerio de Gobierno y crearon este SNAI? ¿Y qué opinión tienen ustedes de esta declaración de la ministra Vela en la que ella decía, bueno, esto no es responsabilidad mía, yo no tengo nada que ver, es problema del SNAI, sabiendo que cuando uno llega a la penitenciaría los que te reciben son los propios policías? Bueno, justamente está esto de la falta de participación del Estado dentro de la construcción de la política pública, dentro de lo que ocurre dentro de la cárcel, porque seguramente si le hubieran preguntado al del SNAI, de hecho salió un comunicado justamente de, bueno, nuestra solución va a ser controlar las cárceles. Entonces su principal, cree que las cárceles solamente sirven para controlar gente, para concentrar gente, para encerrar gente, y las cárceles, de hecho ni siquiera el término de cárceles se debe usar ahora, se debe usar el sistema de rehabilitación social, ¿no? Entonces, justamente incluso en el lenguaje, lo que te está haciendo ver los que están al mando de los ministerios es que no tienen ni idea de cómo aplicar un sistema de rehabilitación social tal como lo mencionó Patricio en un inicio. Entonces, justamente el pronunciamiento de la ministra Vela confirma de que el gobierno actual
el gobierno anterior no ha sabido ejecutar una política penitenciaria integral. Y ahora ya no solamente lo decimos nosotros, ahora ya lo dice la Corte Constitucional también. Lo emitió el Mecanismo contra la Tortura de la Defensoría del Pueblo a través de sus observaciones. Y también lo recomienda, como ya mencionó Patricio, los múltiples tratados internacionales y las observaciones hechas al Ecuador, que son como una especie de llamados de atención frente a lo que está ocurriendo acá, ¿no? Entonces, si realmente esto no se logra solucionar en un corto plazo, el Estado va a ser responsable internacionalmente por las vidas actuales y futuras de las personas privadas de libertad. Un poco abonando a lo que dijo Fernando, creo que no fueron correctas esas declaraciones porque hay disposiciones internas, hay disposiciones constitucionales y hay derecho convencional que manifiesta de que la seguridad de los privados de la libertad tiene sus medidas puntuales. El reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en el artículo 150 establece que la seguridad perimetral de los centros de privación de libertad es responsabilidad de la Policía Nacional. Y dentro de las reglas para prevenir la violación a la integridad personal de los privados de la libertad, que recomienda en este caso la CIDH, que son los principios y reglas para el tratamiento de los reclusos, para precisamente evitar estas violaciones, está de que dentro de esas medidas evitar que se ingresen armas, que se ingresen drogas, que se ingresen cualquier tipo de objeto prohibido por la ley que tienda a afectar a la seguridad del centro carcelario. Entonces, creo que hay que observar que dentro de las políticas públicas que se deben de implementar, deben de establecerse las medidas que ha dicho la Corte Constitucional, que debe de haber una cooperación y colaboración interinstitucional. Este no es un asunto solamente de los organismos encargados precisamente de la rehabilitación nacional. Este problema es estructural y al ser estructural tiene connotación política, tiene connotación social, tiene connotación económica. Entonces todas las instituciones del Estado deben de estar prestas a solventar este problema. No solamente a la policía a nivel de seguridad, la función ejecutiva, diseñar la política pública, como lo dijo Fernando, una política pública que tenga un enfoque de derechos humanos. Y ese enfoque de derechos humanos debe de estar en función de los principios transversales, principios de igualdad, principios de no discriminación, de la participación social, de los mecanismos de reclamos y el acceso a la justicia, el acceso a la información, la transparencia de la información, rendición de cuentas, atención prioritaria a los grupos vulnerables. Y en ese sentido, la función ejecutiva a través del SNAI, establecer esa política pública. La función legislativa debe de implementar leyes que tiendan a que se ejecute de forma real el principio de mínima intervención penal, no agravar las penas en los delitos, buscar que los jueces busquen de alguna otra manera algún mecanismo en la norma para poder sustituir las medidas de la prisión preventiva por medidas alternativas. La función judicial cumple un papel fundamental aquí. Hay muchos instrumentos internacionales, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trata sobre el uso y abuso excesivo de la prisión preventiva, lo que se llaman los informes en las Américas, y establecen cuáles son los mecanismos y los principios para dejar de abusar de la prisión preventiva. Los jueces de garantías penitenciarias juegan un papel fundamental aquí en no ser tan formalistas en la concesión de los beneficios penitenciarios.
y diversas instituciones, entre ellos incluso hasta el Ministerio de Salud Pública, que debe de implementar, en este caso, una política de salud penitenciaria, porque no nos olvidemos de que no solamente la integridad física quiere decir lesiones o daños en la humanidad de los privados de la libertad, sino también hay un papel importante, juega la protección del derecho al acceso a la salud y a los medicamentos que tienen los privados de la libertad. Hay muchas enfermedades producto del hacinamiento en el centro carcelario, escabiosis, tuberculosis, y las personas con enfermedades catastróficas que no tienen acceso a los medicamentos de calidad. Es decir, es estructural. El problema es de todos, de la sociedad en general, y por lo tanto todos debemos aportar en solventar este problema. De acuerdo, sí. Entonces, sin duda, es un problema estructural que no puede ser solamente, o sea, que es responsabilidad de todo el Estado. No puede ser solamente, nunca puede ser la respuesta solamente es el SNAI, es problema del SNAI. Esa, sinceramente, no es una respuesta que puede dar el Ejecutivo. Un poco, volviendo a lo que conversábamos al principio, del tema de las razones por las que la situación carcelaria de Ecuador es tan precaria, por ponerle un nombre, ¿cómo consideran ustedes que está afectando el tema de la tabla de drogas? Hablabas tú, Fernando, de criminalizar la pobreza. Entonces, también hay un criminalizar la pobreza, o sea, dentro de esto el tema de la tabla no de drogas, la tabla de consumo. ¿Cómo afectaría, por ejemplo, la eliminación de la tabla que se ha propuesto al ya extendidísimo sistema carcelario? Muy bien. Justamente el mandato constitucional señala que el consumo o la drogadicción no debe ser criminalizado. Entonces, nuestro COIP lo que hace es sancionar penalmente el tráfico, más no el consumo. Entonces, más bien yo les diría a los espacios que intentan debatir sobre tabla o no tabla, es que independientemente de que exista al final del día, el fiscal lo que tiene que hacer es demostrar que la persona que tenía la droga, independientemente de los montos, sea una persona que trafique, ¿no? Sea una persona que trafique. Si no logra demostrar eso, esa persona es consumidor y el consumir no es un delito, ¿no? Entonces, creo que sería como que el análisis más real que podríamos hacer. La tabla en realidad es un mecanismo más referencial para que los servidores policiales puedan como que identificar a las personas que trafican o consumen. Pero al final del día la policía no es la que decide si es culpable o no es culpable, es el juzgador. En este caso el juez, a través de la fiscalía, con el tema de las pruebas y todo lo demás, pero la fiscalía tiene que demostrar de que esa persona estaba traficando, ¿no? Y si el juez tiene mínima duda sobre que la persona era consumidor y no era traficante, pues tiene la obligación de dejarlo libre, ¿no? La mayoría de personas, justamente por estar haciendo observancia en el debido proceso, se encuentran en las cárceles, ¿no? Pero también hay una crítica sobre el tema de la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico. Quienes venden, quienes trafican, son personas que también están dentro de la brecha de pobreza. Entonces, como Estado, si yo meto en la cárcel a todas las personas que trafican en el mundo del narcotráfico, siempre va a encontrar a alguien ahí para que venda. Entonces, Claro. aquí en unos años vamos a tener a la mitad de Guayaquil y la mitad de zonas pobres dentro de las cárceles, porque frente a la falta de desempleo y las únicas opciones de trabajo son estas situaciones, entonces hay que repensarse también la forma en la que el Estado logra como que cuidar el orden y la paz. De acuerdo. Patricio, va a acotar algo. Sí, en la línea de Fernando, lo que puedo acotar es lo siguiente. Primero tenemos que tener en claro algo. La tabla del CONCET, la 00113, primero que es un instrumento jurídico que permite al juez establecer ciertos parámetros al momento de absolver o determinar responsabilidad penal. O sea, no es un mecanismo que te va a ti a reducir el microtráfico o ya no vamos a tener
consumidores o ya no vamos a tener microtraficantes si se elimina la tabla. No. Es un instrumento jurídico que sirve para la argumentación jurídica al momento del juez dictar una resolución de un caso puesto a su competencia para determinar si estamos frente a una persona que determina si es consumidora o podría ser expendedora de sustancias. Entonces, esa apreciación es equivocada. Hay que tener en claro también de que, de acuerdo a estos datos que yo pude recabar de este modelo de transformación del sistema de rehabilitación social, hay la categorización de los delitos y de acuerdo al número de la población penitenciaria. Y de los datos que yo había dado anteriormente, que de los 39.849 a la fecha del 30 de octubre del 2019 sobre la población penitenciaria del Ecuador, el 28% tiene que ver con delitos relacionados con la droga. Es decir, es el mayor número de personas privadas de la libertad que están por ese tipo de delitos. Anteriormente, antes de la tabla de drogas, habían personas que tenían sentencias de 12 a 16 años por pequeñas cantidades de droga. Entonces, precisamente para eso la tabla salió, para poder determinar cuánto es lo permisible y así el juez tenga un instrumento jurídico para no cometer injusticias. Y precisamente yo creo que sería un error se va a sacrificar a muchas personas frente a una correcta administración de justicia y vamos a tener muchos más privados de la libertad por esta situación. Y no hay que eliminarla. Hay que tener en cuenta además de que la Corte Constitucional le dio ya a esta tabla de drogas, le dio su análisis y estableció que esta norma, porque es una norma, la tabla, esta norma es conforme a la Constitución, guarda armonía con el 364 de la Constitución de la República que establece que está prohibido la criminalización del consumo y que también va en armonía con el último inciso del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, que las pequeñas cantidades establecidas por la entidad correspondiente no son punibles. Y lo que estableció es lo que dice Fernando, precisamente, que la tabla es un parámetro, es un instrumento que da una guía al juzgador. Quienes le corresponden, dice esta sentencia, que es la 717 CN de la Corte Constitucional del 2 de abril del 2019, a quienes le corresponde demostrar, de acuerdo a los elementos del caso específico, es a los jueces y a la fiscalía si estamos frente a un expendedor o estamos frente a un consumidor. Entonces, y que esa tabla como tal y el que se exceda de la tabla o de los parámetros establecidos en la tabla no es primero ni un elemento constitutivo del delito ni tampoco es un indicio de responsabilidad penal. Entonces, más bien diría yo, quitar la tabla sería retroceder en el avance jurídico respecto a esta problemática. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Claro, coincido yo absolutamente con usted. No solo, o sea, es una herramienta perfectamente válida para no criminalizar el consumo y sin duda, si el hacinamiento a las cárceles es como lo vemos hoy, como decía usted, que es casi el doble de lo que las cárceles soportan, no me imagino lo que sería eliminando la tabla del consumo. Finalmente, Fernando, tú nos comentabas que el CDH está levantando un informe, ha estado en territorio, ha hecho recorridos. El presidente dictó una serie, después de que dictó el estado de excepción, que lo dictan una vez al mes, cada vez que pasa algo, una serie de medidas que él dijo como un poco para ayudar a la organización y atender a los familiares de las personas que habían fallecido en el tema de la penitenciaría. Puso un centro de información y dio una serie de disposiciones. ¿Qué han podido apreciar ustedes de cómo se ha manejado a partir de que hubo esta masacre en la cárcel? ¿Cómo han atendido a las familias? ¿Cómo ha sido el desarrollo del Estado? Porque ya responder a este problema es estrictamente responsabilidad de las personas que están en este momento, que están en los cargos,
Porque un poco el discurso ha sido, bueno, nada de esto es culpa nuestra. Entonces, ¿qué ha podido levantar la CDH? Bueno, justamente esa información va a estar dentro del informe que a más tardar vamos a enviar el día de mañana a redes y seguramente a medios de comunicación, y también un modo de queja hacia el Estado y sus organismos competentes. En primer lugar, la medida que dictó el presidente no solamente fue insuficiente, sino que no fue real. Entonces, justamente esta posición de, este discurso, perdón, de decir vayan a Samanes que van a estar entregando información sobre la situación de sus PPLs, generó expectativas dentro de las personas, de manera de que justamente el día de ayer hubieron más de 300 personas dentro del Coliseo de Samanes, del Parque de Samanes. Nosotros acudimos en horas desde la mañana casi, tratando de identificar cuál era la metodología o dinámica en la que el Estado supuestamente le estaba entregando la información. Entonces pudimos identificar de que primero existían 3 instituciones públicas dentro de ese coliseo. Primero la Secretaría de Derechos Humanos, que era la que le generaba una encuesta superficial a propósito de nombres, género, etnia, sobre el PPL que se encontraba en este caso preguntando el familiar. La segunda institución, que pueda que sea haya sido la más útil dentro de ese coliseo, fue el Ministerio de Salud Pública, quien tenía una lista de 37 personas que se encontraban heridos y heridas en los hospitales. Y como tercero se encontraba la DINASET. La DINASET hacía una entrevista antropológica acerca de la foto, algún rasgo en específico, en este caso el PPL, que estaba preguntando el familiar. Entonces, al final del día no fue un punto de información, sino un punto de recibir información por parte del familiar. Entonces, toda esta expectativa que tenía el Ecuador, más aún las familias de las PPLs, que iban a saber en qué situación estaban sus familiares en la cárcel, no fue atendida, y más bien lo que para nosotros es un acto de revictimización y más que todo una medida sumamente irresponsable, ¿no? Porque al final del día tú puedes decir, ayúdennos a construir una información para identificar los cadáveres, pero no fue así. Pero Vamos a ¿no le crear... parecer alarmante además que sea el Estado que en teoría tiene absoluto manejo de quién está, dónde está, quién es y por qué está? Tenga que preguntarle a la familia, bueno, dígame cómo se ve su pariente. Justamente eso, David, a nosotros nos llama bastante la atención porque como también acudimos a penitenciaría, un informante anónimo con información oficial nos mencionó de que no había un control dentro de los pabellones. Claro. Entonces no se sabía realmente quiénes se encontraban en cada pabellón porque no tenían un control. Los flujos de violencia, las mafias, los grupos delictivos eran quienes hacían y deshacían este tipo de situaciones. Entonces, justamente al SNAI, porque el SNAI es el encargado de tener ese tipo de información, al no tenerla, lo que hacen es consultarle a las familias, en un intento inclusive muy revictimizador, porque ni siquiera sabe si están vivos y están consultando si están muertos, ¿no? Y posterior a eso, esa información se la enviaba a Criminalística para que Criminalística coteje esa información con los 118 cuerpos que tenía. Entonces, justo en la entrevista cuando fuimos a Criminalística, evidenciamos de que era una barrera sumamente grande para identificar los cuerpos, el hecho de que el SNAI no haya podido facilitar una lista de PPLs en los pabellones, ¿no? De acuerdo a los testimonios oficiales del teniente que se encontraba allí, ¿no? Entonces, al final del día lo que concluimos es que primero nunca ha habido participación del Estado en el contexto carcelario. Y como prueba tenemos esta falta de información que no fue entregada a ninguna institución pública, no solamente para identificar cadáveres, sino también para darle información a las familias. Entonces, por supuesto que esto es una grave vulneración a derechos humanos, es una desaparición de la gente. Cuando un familiar va a preguntar sobre otra persona y no tienen ningún tipo de respuesta, se presume desaparición, por supuesto. Entonces, ahí como que habría un contexto bastante interesante a nivel jurídico de derechos humanos, de analizar que nosotros estamos considerando inclusive como una posible demanda. Claro, o sea, ni siquiera por descarte, o sea, yo sé quiénes están vivos, le puedo decir a la familia, ni siquiera eso.
Bueno, y finalmente, y esto es ya un tema ya un poco más de lo que en redes sociales, la máquina de noticias e información de redes sociales, una de las cosas que salió, que había saltado, era que había la posibilidad de que el número de fallecidos ascienda a más de 300. Del levantamiento que ustedes han hecho, ¿han escuchado que esta información, hay alguna posibilidad de que el Estado nos esté maquillando cifras o la cifra oficial de 118 es tal vez la más apropiada? La cifra oficial que cotejamos en criminalística es de 118, pero para nosotros nos llama bastante la atención, nos preocupa en realidad que el SNAI no haya salido a desmentir estas cifras, ¿no? Porque si es que existe una ola de comunicación sobre que existen 300 PPLs muertas, el SNAI, si sabe que tiene la cifra de 118, lo más responsable, su obligación es desmentir aquello, pero no lo ha hecho y eso a nosotros nos preocupa mucho. Entonces, si es que en un inicio solamente habían 57 y luego identificaron algunas más en los conductos y de acuerdo al testimonio de nuestro informante anónimo dentro de la penitenciaría que tiene información oficial, decía que habían lugares donde no sabían que existían y que podían estar presentes cuerpos. Nosotros no podemos estar totalmente seguros sobre si es que esa cifra al final del día pueda ser la última, ¿no? Y es importante, nosotros exhortamos y exigimos al SNAI que desmienta esa información, o caso contrario, lamentablemente vamos a tener esta duda sobre si realmente son 118 o si son más. De acuerdo, correcto. Bueno, yo creo que con eso hemos cubierto un poco el amplio espectro de las problemáticas que están sufriendo el tema, la situación carcelaria del país. Les quiero agradecer a ambos por su valiosísimo tiempo y por acompañarnos hoy día y un poco poder conversar y esclarecer un poco lo que está pasando aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias.